Oh, oh, oh. Profe, Dígame. ¿en qué vamos a trabajar hoy? En el libro. Ya le voy a explicar ya. La profe ya entré. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que terminen de ingresar los demás compañeros. Buenos días a todos. Buenos días. Ya solo Buenos días, queda, profe. solamente queda esta hora. Sí. ¿Sí? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Hola, profe. Hola, hola, Daniela. Bueno, todavía tenemos 12. Vamos a esperar un poquito más para que... Bien, vamos a ir avanzando, jóvenes. Voy a detener la... Van entrando. Sí, ya la estoy. Dale. Siempre recuérdeme porque cuando paso lista, lo pongo en pausa y ya lo anoté, Carlos Laínez. Ya está anotado, hijo, ya. Gracias. Entonces, a veces cuando paso lista y después se me olvida y después pues no, pero gracias por acordarme, hijo, lo felicito. Entonces, en la clase pasada estábamos viendo y pues estábamos examinando detenidamente pues cuál era el papel que cumplen cada uno de estos elementos. Ya con hoy vamos a cerrar este tema ya. Porque yo creo, Profe, dígame, mire que es que a mí me está fallando el internet y no sé, para que me tome asistencia. ¿su nombre? Luis Antonio.
Permítame, Es voy a que revisar. me sacó por internet. Dice Antonio, ahorita asistencia ya. Ya le tomé asistencia. Entonces, Ok. como les decía, en la clase pasada pues estuvimos viendo, examinando detenidamente. Hoy vamos ya a cerrar lo que es este tema. Ya lo hemos discutido ampliamente, ya tenemos una noción. Recordemos que cualquier institución, cualquier nación tiene esa caracterización por el hecho de que la misma integra una serie de elementos representativos que la hacen ser única en el concierto de las naciones. Dichos elementos se caracterizan porque integran aspectos sociales, históricos, geográficos y que a su vez le permiten constituir pues su propia identidad como país. Y estamos hablando de lo que son los símbolos, lo que es la bandera, lo que es el escudo, lo que es un himno. Cada uno pues tiene su particularidad. Pero en esencia el objetivo macro de cada uno de estos pues es en primer lugar, despertar un sentido de pertenencia y de identidad en la población. El hecho de que las personas de determinado país pues se sientan identificados con ese país para de esa manera pues generar un mayor espíritu de patriotismo y unionismo. Pues los símbolos vienen a cumplir eso. Si no, pues me pueden decir cuando ustedes escuchan el himno o cuando ven ondear la bandera de Honduras o sea, genera ese sentimiento pues de sentimiento cívico, de patriotismo. Entonces, el patriotismo se trata de eso. Se trata de que nosotros nos apropiemos de lo que son cada uno de esos valores que expresa nuestro país. Lamentablemente, pues, eso ha venido en decadencia, producto, en primer lugar, de que lamentablemente, pues, como sociedad hemos dado prioridad a otro tipo de afanes y no le hemos dado importancia a las cosas pues que realmente merecen nuestra atención. Dichos afanes pues son producto de modas y estereotipos que son traídos de otros países y que nosotros pues como eh, en un acto pues a veces por desconocimiento, nosotros venimos y copiamos esos tipos ese tipo de afanes o de estereotipos. Lamentablemente eso genera culturización porque nuestra cultura se va a constituir como una cultura fuerte y sólida en la medida que nosotros pues conozcamos nuestro pasado, conozcamos nuestras tradiciones. Y eso se refuerza en la medida que nosotros leamos, en la medida que nosotros pues estudiemos y nos empapemos más de las cosas. El hecho de que tengamos la costumbre de platicar con nuestras personas mayores. Ustedes saben de que nuestras personas mayores, nuestros abuelos, son una fuente incalculable de información que realmente pues que si supiéramos cómo aprovecharlo, pues realmente pues que nosotros pues conociéramos más de nuestro país. El detalle es que actualmente tenemos esa tendencia de que vemos a nuestros adultos mayores como personas aburridas. Hoy en día, ¿cuáles son las conversaciones que hay? Que de Bad Bunny, que de lo que es cantantes, o sea, contenido reciclado y totalmente obsoleto que no contribuye en nada, no contribuye. Recordemos que el sistema como tal está construido porque hay algo que sí debemos de tomar en cuenta. Nuestra realidad que vivimos es una construcción social. Cuando hablamos de una construcción social es que cada uno de los aspectos que nosotros tomamos como cotidiano, como algo que ya damos por sentado, ha sido ideado y ha sido construido con un fin determinado. Ya lo decía Carlos Marx en lo que es el materialismo histórico, cuando hablamos de que cada uno de los procesos sociales e históricos están determinados por lo que son los procesos productivos, por lo que son los modos de producción. Actualmente el modo de producción o el sistema dominante es el capitalismo. A su vez el sistema capitalista pues genera una serie de, de aspectos tanto ideológicos, políticos, sociales, culturales, o sea, es una gama completa. El detalle es que nosotros ya nos estamos, como quien dice, es un proceso de alienación.
Es cuando prácticamente el ser humano se le bombardea con una determinada cantidad de información que lleva como objetivo que nos desvirtuemos de las verdaderas situaciones que ocurren en la sociedad, que no le hacen de que nosotros no le prestemos atención a las verdaderas cosas que están pasando en el mundo. Y hace de que nos entretengamos con cosas absurdas que lo que hace es eso solamente, entretener. Y eso es en esa situación, la industria cinematográfica, la industria musical cumple ese papel, entretener a la masa. Cuando hablamos de la masa, estamos hablando de la sociedad. Entonces, esa estrategia realmente pues que viene en primer lugar, a generar un sentido de embobamiento. O sea, las poblaciones se vuelven totalmente eh, desconectadas de las verdaderas situaciones que merecen nuestra atención. Y nosotros y ustedes como estudiantes, todos debemos de tomar en cuenta eso. ¿Y eso cómo rompemos ese círculo vicioso? Bueno, lo rompemos leyendo, estudiando, pero hay que tener en cuenta también qué vamos a leer, porque si solamente leemos los libros de Harry Potter o cosas que no tienen nada que ver, estamos en lo mismo. Cuando hablamos de leer, estamos hablando de estudiar nuestra historia, de leer las cosas, los procesos que se han dado, los acontecimientos, saber platicar con nuestras personas mayores, preguntar cómo era, cómo fue su vida, cómo era la comunidad en ese tiempo, cómo era Honduras, cómo ellos veían Honduras en sus inicios. Esas son las cosas que valen la pena y esas son las cosas que nosotros debemos de respetar. Lamentablemente vivimos en una crisis y es una crisis estructural que en primer lugar eh, podemos mencionarlo, por ejemplo, como el problema de la crisis en los valores familiares, eh, una crisis social permanente, una ingobernabilidad pues que ya prácticamente ya llegó a su punto de quiebre. Y pues esa crisis está pues generando muchas debacles. Entonces, y parte de ese panorama es el hecho de que también se esté experimentando lo que es esa falta de pertenencia y de sentido hacia lo que es el país, falta de amor hacia lo que es nuestro país y nuestra historia. ¿Y cómo vamos a tener nosotros lo que es amor por nuestro país? Pues como les había dicho al principio, teniendo curiosidad, empapándonos de las cosas. Es bueno ver documentales, es bueno ver cosas interesantes que cultiven nuestra mente, no que deformen nuestra perspectiva de la realidad. Porque el problema de que las cosas que bombardean a nuestra juventud es eso. Son situaciones o son elementos que deforman, que prácticamente le dan otro sentido irreal. Entonces, ustedes deben de tener la madurez porque ya se debe de irse manifestando ese sentido de madurez por parte de ustedes ya desde ahorita, empoderándose de lo que es la información, porque eso es lo que tienen que hacer, empoderarse de la información, buscar o sea, buscar el porqué de las cosas. Nunca den las cosas por sentadas. Y cada una de las cosas que suceden tienen un motivo, un origen. Recordemos que nada sucede al azar. Eso no existe. Todo tiene un motivo. Todo tiene una causa. Entonces, nosotros pues, el papel que nosotros tenemos en primer lugar es reforzar eso. Por eso si ustedes ven la naturaleza de la clase así es, tratar de sentar una apropiación en cuanto a lo que son los valores, en cuanto a lo que son, lo que es nuestra cultura y nuestra visión como país. Y la, la consolidación y el hecho de que nuestro país, pues,
tenga lo que es gobernabilidad, parte también por el hecho de que nosotros entendamos qué es y qué fue. Obviamente que también hay muchos elementos que están pues fuera de nuestro alcance, porque también hay que ver a veces las políticas gubernamentales pues de una u otra manera vienen a socavar el bienestar social. Hay veces que hay políticas que han sido nocivas y dañinas. La aplicación de modelos o de modelos económicos que han venido a despedazar lo que es pues el bienestar y han venido a restringir el acceso a los servicios públicos. Pues bien, esa es una cuestión aparte. Nosotros aquí vemos entonces que parte de ese afán porque nosotros entendamos y también de que tengamos conciencia, se ve reflejado en lo que son los símbolos menores. Y es un intento por tratar de que nosotros como sociedad tengamos una conciencia también ecológica, ambiental. Prueba de ello es el hecho que si ustedes observan, tanto la flor nacional como lo que es el pino, tiene ese intento. El hecho de que, aparte de que sean determinados como elementos representativos de lo que es nuestra flora, también buscar generar conciencia en la sociedad de lo frágiles o lo vulnerables que pueden ser. Y que de alguna manera si se está generando lo que es un proceso de destrucción, que se detenga. El problema es que eh, el avance de lo que es la industria maderera, los aserraderos, la ganadería extensiva, ha estado generando lo que es pues devastaciones de parcelas enteras, hectáreas tras hectáreas tras hectáreas de bosques. Entonces vemos que a veces el precio del progreso, entre comillas, viene derivado de lo que son pues la destrucción de todos estos ecosistemas. Recordemos que Honduras vive una crisis ecológica y ambiental sin precedentes. El ritmo de destrucción de cada uno de nuestros bosques es alarmante. Estamos perdiendo diariamente hectáreas tras hectáreas de bosques enteros y bosques que quizás algunos nunca van a volver a regenerarse. Un bosque en regenerarse ocupa mucho tiempo para poder volver a la condición original. El problema es que ya ni siquiera eso estamos permitiéndole a los bosques. No hay una veda. Una veda es, por ejemplo, que el gobierno determine de que no haya lo que es pues la tala y que se pare todo lo relacionado con la industria de la madera. Económicamente genera un impacto, no digamos eso, pues, pero es cuestión de ver y de ver lo que son los balances. O es nuestra supervivencia como especie, o es el hecho de que tengamos pues un sector productivo por algún tiempo. Lamentablemente las prioridades son otras. Y recordemos de que de estos medios, de estos ecosistemas, depende nuestra supervivencia como especie. ¿Recuerdan lo que pasó con los mayas? Cuando al final del periodo posclásico, vamos a ver, ¿qué pasó con ellos? Hubo una gran sequía. Sufrieron una sequía La sequía, ¿de cuánto tiempo fue esa sequía que les mencioné? 95 años. Hace un siglo. Y eso que parte de esa situación fue provocada también por la presión en los recursos naturales que generaron cada una de estas ciudades. Recordemos que cuando se consolidan estas culturas precolombinas, porque igual en el periodo clásico fue donde florecieron, comienzan a aumentar la población, comienzan a aumentar la cantidad de habitantes. Es una explosión demográfica. Al haber mayor cantidad de personas, hay más demanda de alimentos. Al haber más demanda de alimentos, significa que tienen que ampliarse los cultivos. Significa que se tiene que producir más. Y cuando se tienen que ampliar los cultivos, significa que se tienen que cortar mayor cantidad y se tiene que disponer de mayor cantidad de terrenos para extender más los cultivos.
O sea, ese es un círculo vicioso lo que hay. Entonces, el problema es que los mayas llegaron a un punto de quiebre, sumado también que en parte fue un proceso. Ustedes saben que la naturaleza es impredecible. No estamos capaces y ni estaremos capaces nosotros en lograr dominar una fuerza que no conocemos. Igual, la naturaleza en esencia es pues la disposición y la voluntad de Dios. Entonces, nosotros no vamos a, no, el ser humano no tiene y no va a estar en la potestad de dominar porque no nos compete a nosotros. Y es una fuerza suprema que va más allá de nuestro entendimiento. El problema es que nosotros no estamos teniendo claro esa cuestión. Y si ustedes ven en el caso del pino, el pino prácticamente la cantidad de la cobertura forestal que tiene nuestro país se reduce a un ritmo espeluznante. Yo recuerdo cuando hace 3, 4 años uno iba a Comayagua y pasaba por la zona de Zambrano, a la orilla de la carretera se miraban esos bonitos pinares, muy bonitos, muy hermosos, hasta parecía que uno estaba en otro país, pues. O sea, de entrada se, se sentía uno como que si estuviera en otro país al ver esa infinidad de, como una alfombra verde se miraba. Y prácticamente a la orilla de la carretera el montón de pinos. Vean, viajen hoy y ahora van a ver el montón de parches que se ven y que son visibles. Esos parches es producto de la industria de la madera. El problema no es en sí la industria de la madera. El problema es que no se están haciendo las cosas de manera sustentable. Por ejemplo, Finlandia y Suecia, los países nórdicos, se caracterizan porque obviamente pues tienen un nivel de vida pues muy, muy superior pues al que tienen un sistema educativo pues muy desarrollado. El ingreso per cápita es pues, exageradamente alto. Cuando hablamos de ingreso per cápita estamos hablando del ingreso promedio anual de una persona, o sea, lo menos que puede ganar. Y allá es arriba de los $60,000. Para que puedan comparar en el caso de Honduras, pues ya con las situaciones que tenemos ya no llega ni a $1,000. Eso se divide entre 12 meses y de ahí sale lo que es el ingreso promedio de una persona común. Obviamente que en Finlandia eso es lo que puede ganar quizás la persona que realice la actividad más sencilla. Recordemos que prácticamente toda la población tiene un nivel académico alto. Por consiguiente, su ingreso per cápita va a ser determinado por el tipo de actividad que realice también. Y la mayoría de las personas allá pues tienen una formación académica. Por consiguiente, el ingreso se quintuplica aún más. Un médico no le va a ganarle allá esa cantidad, o sea, ni por cerca, no es ni testigo. Eso solamente es un estimado básico. Pues bien, Finlandia practica eh, lo que es una industria forestal, pero en base a lo que es la sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de que se ponen en práctica procedimientos que en primer lugar garantiza la regeneración del bosque. El problema es que aquí cortamos y no sembramos. No le damos tiempo para que el bosque se regenere. Recordemos que es como cuando nosotros nos herimos, nos cortamos. El cuerpo necesita tiempo para poder sanar esa herida. Así es el bosque. El problema es que no estamos haciendo esas prácticas, no hacemos no hacemos que sea sostenible. Hay una cuestión que también, continuando con nuestros planteamientos, y es con lo de la flor nacional. Recordemos que a nosotros se nos inculcaba desde siempre, igual recuerdo que a mí lo hicieron cuando yo estuve en la escuela, y a mí se me decía de que el nombre científico de la flor nacional era Brazabola dipiana, pero eso ya no debe de hacerse porque debido a una revisión taxonómica de lo que son o de lo que es
las cualidades que tiene esta planta, lo que es nuestra flor nacional, se determinó de que la orquídea no pertenece al grupo de las digbianas, de las brazabolas, perdón. O sea, las brazabolas están en otro esquema, en otro conjunto de plantas. Nuestra orquídea está, según la reclasificación taxonómica, ella pertenece a las Rhincholaelia. Rhincholaelia digbiana. Entonces, el nombre científico es Rhincholaelia digbiana. Ya no se usa el término brazabola. Hay que tener bastante cuidado con eso, para que no nos vayan como dicen popularmente, para agarrar en curva. Entonces, hay otra cuestión. Recordemos que al principio la flor que utilizaba nuestro país como elemento representativo era la rosa, pero eso se cambió. Y fue cuando se decretó el 25 de noviembre de 1969, fue reemplazada por decreto 17. Entonces, ahora, el hábitat donde crece lo que es la orquídea, prácticamente son en las zonas boscosas de lo que es pues prácticamente el norte de Olancho, y gracias a Dios. Entonces, esa es la cuestión que hay con la orquídea. Con el pino hay otra situación, y es lo siguiente. En el decreto que establece la creación del pino, hay un vacío de definición o de concepto. No sé si ustedes lo han notado. Vamos a ver. ¿Dónde puede ser el vacío que puede haber en relación con el decreto que establece la creación del pino? Vamos a ver, jóvenes. Que no especifica qué especie de todas las que existen de pino es la que se está refiriendo exactamente, sino que dice que todas las especies en general, pero debe referirse a una sola. Y la que es mencionada es el pino o carpa. Exactamente. El decreto, si ustedes observan, solamente dice, y rezo y cito textualmente lo que dice ahí: declarar al pino el árbol nacional de la República de Honduras. Pero pinos hay un montón de especies en el país. Hay un montón de especies, entonces no se determina cuál especie en sí. Entonces, el detalle es que ustedes saben de que siempre nosotros como sociedad pues tenemos la costumbre de cuando algo está incompleto pues buscamos darle sentido, y por mucho tiempo se ha pensado de que debido a que el pino o carpa debe de ser la más idónea. ¿Por qué? Porque el pino o carpa es el más preferido para la industria de la madera. Es una especie más bondadosa en el sentido de que es más explotable, pues. Y pues en teoría pues es más abundante. Pero hay otras especies que también son características y que pues que pueden pues, pero ese es el vacío que hay en el decreto, que no establece qué tipo de especies es. Pues el pino, igual, el pino tiene la misma situación. Hay otra cuestión también, jóvenes. Cuando nosotros vemos que este tipo de intentos por parte del Estado, no es que solamente se hace referencia de que solamente vamos a cuidar al pino, sino que también es un intento porque también nosotros tengamos una conciencia ecológica. Recordemos que no solamente es el pino que está como árbol. Hay muchos árboles que han desaparecido producto de la tala indiscriminada. Por ejemplo, en las zonas de lo que es el departamento de Valle, crece un árbol llamado pintadillo. El pintadillo es un árbol que ya y es difícil de encontrar. No sé quién es del área rural y quién me puede dar fe de eso, pero el pintadillo es una especie de árbol que ya prácticamente es muy difícil de encontrar ya porque ha sido sobreexplotado en todas las zonas del departamento. También crece en algunas zonas de acá. Hay otra especie que
Sigue siendo todavía un poco más común, pero ya está camino a amenazarse. Es, por ejemplo, lo que es el carreto. Hay esfuerzos por tratar de generar un repoblamiento de lo que es el carreto, pero igual, al ritmo que vamos, pues vamos a terminar desapareciendo todas las especies, pues. El mismo jícaro, aunque el jícaro es bastante común en esta zona, ahorita con la expansión de la industria energética en la zona sur, la agroindustria y la agroindustria, ha generado pues que se descombren pues hectáreas enteras de praderas, de lugar donde está presente lo que es este tipo de árbol. Recordemos que en la zona sur se practica lo que es pues una agroindustria extensiva, lo que es la caña de azúcar, lo que es el cultivo de melón, lo que es el cultivo de sandía, ya prácticamente lo que es el inicio para lo que es el surgimiento del cultivo de la ocra. Entonces, todos esos, para poder generar cultivos, se tienen que despejar zonas enteras. Y a la hora de despejar zonas grandes de esos cultivos, pues se tienen que deforestar. Sumado ahora con el hecho de la industria energética, con la energía solar. Entonces, son cuestiones que de una u otra manera, pues nosotros debemos de saber ver lo que pasa a nuestro alrededor para que nosotros podamos también, pues, generar conciencia. Ya estoy viendo que solamente queda 1 minuto. Y como ya solo queda 1 minuto para que termine la transmisión y quedan 2 minutos para que termine la clase. Si se termina la transmisión, hasta ahí nomás llegamos. Por los momentos vamos a seguir, pues, estudiando esto. Entonces, esas son las cualidades. Mientras que lo que es el ave nacional y el mamífero nacional, pues, está tendiente a eso. En el caso de la guara roja es una especie que, debido a que hemos reducido los bosques, hemos ido destruyendo lo que es su hábitat.